El audio, Camilo, el audio. Gracias, perdón. Bienvenidos todas y todas a este ciclo de entrevistas que hemos denominado Charlas Metodológicas que organizamos en la Fundación Universitaria Juan de Castellanos, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas Internacionales y el Grupo de Investigación Metodologías de Investigación del Derecho en Colombia, Complejidad y Transformación Social. El día de hoy, para iniciar nuestro ciclo de entrevistas, hemos programado una primera sesión que se ha denominado la metodología de la dogmática penal y tenemos como invitado al profesor Ramón Ragués Ibáñez, catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Profesor Ramón, bienvenido a Colombia, bienvenido a la Fundación Universitaria Juan de Castellanos. Le agradecemos mucho por interrumpir sus vacaciones y venir a hablar con nosotros un rato. Bueno, buenas tardes, buenos días allá. Muchísimas gracias por la invitación. Por supuesto, a la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Fundación Universitaria Juan de Castellanos y especialmente pues, a Camilo Quintero, ¿no? Como un poco pues, el que ha liderado esta invitación a poder estar hoy aquí, ¿no? Y, bueno, a quien conozco desde hace ya unos cuantos años, porque tuve el honor de dirigir su tesis doctoral aquí en la Universidad Pompeu Fabra, ¿no? Así que, bueno, cualquier invitación que venga de Camilo, por supuesto, encantado de aceptarla y solo lamento no poder estar allá personalmente, ¿no? Pero, bueno, las circunstancias sabemos que son las que son y gracias, ¿no?, a estos medios pues podemos igualmente charlar, intercambiar opiniones, compartir ideas, ¿no? Y, bueno, pues también es una suerte, ¿no?, el contar con estos medios que hasta hace poco tiempo desconocíamos y que ahora ya parece que incluso dominamos, ¿eh? Así es, profesor. Bueno, efectivamente, para mí es un particular placer la entrevista del día de hoy, ya que Ramón Ragués ha sido el director de mi tesis doctoral, me ha acogido con mucho cariño en Barcelona y para mí entonces es muy grato poder invitarlo a que nos hable un rato aquí en la Fundación Universitaria. Antes de entrar en materia, les voy a contar un poquito del currículo del profesor Ragués. Él, como les decía, es catedrático en Derecho Penal de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona desde el año 2010. Su investigación tiene muchos focos, se centra en la teoría del delito, pero también en la delincuencia económico-empresarial y en las relaciones entre derecho penal y proceso. En el primer ámbito, el de la teoría del delito, tiene dos obras cruciales. El dolo y su prueba en el proceso penal del año 1999, que fue su tesis doctoral distinguida con premio extraordinario en la Universidad Pompeu Fabra, y la ignorancia deliberada en el derecho penal del año 2007. Por su parte, en el segundo nivel, la delincuencia económico-empresarial, tiene varias obras entre las que destacan Whistleblowing, una aproximación desde el derecho penal del año 2013, y la actuación en beneficio de la persona jurídica como presupuesto para su responsabilidad penal del año 2017. Y en el tercer nivel, es decir, en el de las relaciones entre el derecho penal y el proceso, su obra más destacada es La prescripción penal, fundamento y aplicación. Solo hablamos de los libros porque hay infinidad de artículos escritos por el profesor Ragués. En cuanto a la docencia, ha coordinado el texto Lesiones de Derecho Penal, parte especial, que tiene 5 ediciones y es uno de los libros más utilizados en el contexto español para el manejo de esta asignatura. Y adicionalmente, ha sido investigador principal de varios proyectos financiados en España, magistrado suplente de la Audiencia Provincial de Barcelona, asesor de muchas instituciones públicas y privadas y codirector de la colección Derecho Penal y Criminología de la editorial Marcial Pons. Adicionalmente, es director del Máster Universitario de Abogacía de la Pompeu Fabra y profesor de diversos posgrados en España. También ha sido investigador visitante en las universidades de Bonn en Alemania y de Buffalo en Estados Unidos. Y además ha sido profesor de posgrado en diversas universidades como la Austral de Argentina, la de Talca en Chile, la Universidad Santo Tomás de Colombia y la Universidad de Sao Paulo en Brasil. Luego de la presentación de este breve currículo, entremos en materia. Profesor Ramón,
¿Qué es la dogmática penal? O en otros términos, ¿desde qué perspectiva aborda el dogmático el estudio del fenómeno jurídico penal? Bueno, muy brevemente, porque eso, claro, es una definición que ha dado lugar y da lugar a múltiples seminarios, discusiones, artículos, pero muy brevemente, aunque de una forma tal vez un poco imprecisa, pero para entendernos, pues la dogmática jurídico-penal es aquella disciplina que se ocupa del estudio del ordenamiento jurídico penal, es decir, de aquel conjunto de normas que en cada país, en cada estado, pues se ocupa de establecer qué es un delito y qué conductas, digamos, merece la consideración de delictivas y qué sanción, qué consecuencia jurídica hay que imponer a quien comete esas conductas que llamamos delito, ¿no? Entonces, bueno, pues cómo hay que interpretar esas normas, cómo hay que aplicarlas por parte del juez. Pues fundamentalmente la dogmática se ocupa de eso, es decir, es un estudio del ordenamiento jurídico penal, por así decirlo, desde dentro, ¿no? Es decir, aceptando, bueno, pues la vigencia de esas normas, dándola por supuesta y planteando el estudio, el análisis de en qué condiciones esas normas pueden y deben ser aplicadas, ¿no? ¿Cuál es la correcta, digamos, interpretación de esas normas? Hay otros estudios posibles, claro, es decir, el derecho lo podemos ver para entendernos desde dentro, que es lo que hace la dogmática. También el derecho se puede ver desde fuera, ¿no? La sociología jurídica, por decir algo, pues ve el derecho como una realidad social que existe, porque todas las culturas, en todas las sociedades ha habido un derecho o algo parecido al ordenamiento jurídico más o menos desarrollado y entonces lo podemos ver, bueno, pues desde fuera, planteándonos qué papel desempeña el ordenamiento jurídico en esa sociedad, ¿no? Pero la dogmática, fundamentalmente, el análisis lo hace desde dentro, es decir, viendo, aceptando esas normas como algo que viene dado, de ahí como dogmas, ¿no? De ahí viene la expresión y, bueno, pues estableciendo cuáles son sus condiciones correctas de aplicación. Correcto, y vemos que hay una gran cantidad de disciplinas penales distintas de la dogmática. La criminología, la victimología, el derecho procesal penal, bueno, etcétera. ¿Cuál es el aporte característico de la dogmática penal que la hace particularmente relevante como aproximación al fenómeno jurídico penal? Bueno, pues un poco lo que trataba de subrayar hace un momento, ¿no? El estudio de las condiciones de aplicación de las normas. Al criminólogo le interesa el delito como un fenómeno social, ¿no? Es decir, en nuestras sociedades hay algo que es el hecho criminal, hay personas que son los responsables de estos hechos y la criminología se interesa por las dimensiones de ese fenómeno social y por las causas, ¿no? de ese fenómeno social. La política criminal, que es otra disciplina penal, se ocupa más bien de guiar a las autoridades, al legislador y al ejecutivo sobre de qué manera tiene que luchar contra ese fenómeno criminal que de alguna manera la criminología nos muestra, ¿no? Es decir, la criminología nos enseña el fenómeno como es, la buena criminología. La política criminal le dice al legislador, mire, usted tiene que combatir este problema social, porque el delito es un problema social, con una serie de instrumentos, ¿no? No solamente el derecho penal, ¿no? La buena política criminal, de hecho, por eso modernamente hay muchos autores que prefieren hablar de políticas de prevención y no de política criminal, porque la política criminal ya presupone que el delito es un fenómeno que solamente se puede combatir con derecho penal, y eso es algo que hoy en día, bueno, pues muchos autores, y yo creo que acertadamente, cuestionan, ¿no? Y en cambio la dogmática se sitúa, es decir, toma ese instrumento de prevención del delito, que es el derecho penal, que al mismo tiempo es o contiene aquel conjunto de normas que define lo que el delito es y lo que trata es de estudiar esas normas, ¿no? De proponer interpretaciones coherentes, interpretaciones correctas, interpretaciones justas, en definitiva, de esas normas. Por tanto, la dogmática, si me permites un poco la precisión, así como la política criminal se dirige sobre todo al legislador y la política criminal trata de decirle al legislador, mire, usted si quiere evitar delitos, si quiere reducir el número de delitos, usted debería actuar de esta manera o de esta otra, aumentar una pena, bajar una pena o, no sé, establecer medidas de control, yo qué sé,
de los ciudadanos, etcétera, la dogmática se dirige en primer término sobre todo al juez, y le dice, mire, señor juez, usted tiene que aplicar una serie de normas que nos vienen dadas. Estas normas, pues tenemos que ver cómo podemos interpretarlas de una manera previsible, de una manera justa, y trata de ofrecerle pautas interpretativas al juez, fundamentalmente. Lo que no quiere decir que indirectamente la dogmática también se dirija al legislador, porque cuando en el análisis dogmático nos encontramos con que una norma, por así decirlo, no tiene remedio, es decir, tiene un mal diseño o es contradictoria con otras normas o en fin, se produce algún tipo de contradicción insalvable en la existencia de esa norma, entonces al dogmático no le queda otro remedio que interpelar al legislador. Pero en principio el dogmático, su interlocutor fundamental es el juez, ¿no? Y el legislador solo en segundo término. Ahí entramos en un asunto muy interesante, y es que en muchos casos se ha concebido el trabajo del dogmático centrado en un cuerpo de derecho positivo dado, el derecho colombiano, el derecho español, el derecho alemán, pero uno observa que el trabajo de grandes tratadistas, Roxin, Silva Sánchez, por mencionar dos entre muchos, trasciende ese ámbito de sus derechos positivos concretos y tiende a generar una influencia transnacional. ¿Cómo se circunscribe realmente la pretensión del dogmático? ¿Se circunscribe al análisis de su propio derecho positivo o tiene una intención de generar una influencia transnacional? No, por supuesto que no se puede limitar al derecho positivo. Ni siquiera se puede limitar solamente al estudio de la ley escrita. Es verdad que en derecho penal es un ámbito en el que necesitamos la ley escrita, porque bueno, pues si el principio de legalidad, y eso nos imponen los convenios internacionales en materia de derechos humanos, nos lo imponen las constituciones, la única fuente del derecho penal, por lo menos en los sistemas, vamos a decir, continentales, es la ley escrita. Pero el derecho penal no solamente es la ley escrita, y un buen estudio del derecho penal no se puede limitar a tratar de interpretar, ¿no?, de manera exegética una serie de palabras que aparecen en el Código Penal. Esto es particularmente importante y relevante en lo que llamamos la parte general del derecho penal o la teoría del delito, ¿no? En derecho penal, y eso lo sabe cualquier estudiante que en fin, está en el segundo o el primer curso de sus estudios, ¿no?, según cuando empieza a estudiar derecho penal, tenemos la parte especial, que es donde analizamos, donde estudiamos los delitos concretos, y ahí sí que de alguna manera, bueno, el trabajo de la dogmática es más parecido al que puede darse en otros ámbitos del ordenamiento jurídico, de estudio de las normas, aunque la referencia a otros ordenamientos nunca hay que, digamos, soslayarla, porque los delitos, el homicidio, el secuestro, la violación, la estafa, esos mismos delitos los tenemos en otros ordenamientos jurídicos de manera muy parecida y, por tanto, su experiencia nos enriquece mucho, ¿no? Pero bueno, digamos que la parte especial se presta más a un análisis pues, muy vinculado al texto de la ley, donde el derecho comparado desempeña un papel, si quieren, un poco más secundario, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la parte general y hablamos de la teoría del delito, bueno, pues ahí en teoría del delito realmente compartimos una gramática, un lenguaje que trasciende lo que es un único ordenamiento jurídico, lo compartimos con toda la tradición, vamos a decir, romano-germánica, por decirlo de algún modo, de estudio del derecho penal, ¿no?, con los alemanes, con los italianos, con los griegos, con toda Latinoamérica, con los portugueses. Y cuando nos ocupamos de la teoría del delito, en realidad lo que diga el texto de la ley es muy secundario, porque estamos hablando de instituciones cuya realidad es anterior incluso a la existencia del derecho penal escrito. Es decir, cuando en teoría del delito, por ejemplo, discutimos sobre lo que es la tentativa, lo que es el dolo, lo que es ser autor o cooperador en un delito o encubridor, lo que es, la teoría de la imputación objetiva, por ejemplo, la atribución de los resultados, la teoría de la imputación en general. Ahí, en realidad, estamos discutiendo acerca de cuestiones que muchas veces en los códigos penales ni siquiera aparecen o aparecen reguladas de una manera muy fragmentaria. Ahí Colombia tal vez sea la excepción, ¿no?, porque por lo que conozco de Colombia yo creo que es el vigente Código Penal colombiano, es uno de los códigos más
academicistas que conozco, ¿no? Donde hay muchas definiciones, pero realmente eso es excepcional, ¿eh? Es decir, que en muchos países los códigos penales ni siquiera definen muchos de los grandes conceptos. Y ahí el estudio de esos grandes conceptos, de qué es la tentativa, qué es el dolo, todo eso, qué es la culpabilidad, todo eso viene de antes de la existencia, a partir de la codificación de los códigos penales escritos, entronca también con discusiones que tienen que ver con la filosofía moral, con la teología también, y bueno, y van mucho más atrás en la historia, ¿no? Porque son cuestiones que ya en derecho romano algunas de ellas se discutían, ¿no? Y ahí el papel de la ley de cada país es marginal, y ahí es verdaderamente posible establecer una comunicación, por así decirlo, pues global, ¿no? Es decir, que estamos hablando y discutiendo acerca de una serie de instituciones y de conceptos que trascienden a un concreto ordenamiento jurídico, ¿no? Esto entronca perfectamente con la siguiente cuestión, y es ¿qué tanto podemos hablar de que la dogmática es una disciplina objetiva o una disciplina cientificista? Mucho se ha discutido históricamente sobre si la dogmática es una ciencia o no y en qué sentido lo es. ¿Cuál es su posición al respecto, profesor Ragués? Bueno, claro, para responder a esa pregunta tendríamos que entrar en la discusión sobre qué es y qué no es ciencia, ¿no? Vamos a ver si por ciencia entendemos pues digamos, el estudio sistematizado o sistemático de una parte de la realidad. Bueno, el derecho es una realidad, ¿no? Como hemos dicho al principio, está en la gran mayoría de ordenamientos de países, y la dogmática lo que hace es tratar de esa realidad, pues ordenarla, clasificar sus componentes y ofrecer una visión, digamos, ordenada de esa realidad. Si entendemos que eso cabe como ciencia, bueno, pues entonces la dogmática lo es, ¿no? Cuestión distinta es que, claro, que el método dogmático y que el objeto de la dogmática penal sea el mismo que el de las ciencias empíricas, ¿no? Claro, es decir, el derecho es verdad que forma parte de nuestra realidad, pero es una realidad ciertamente muy mutable, ¿no? Los ordenamientos jurídicos cambian, lo que es delito hoy no tiene por qué serlo mañana, y en principio esa mutabilidad del objeto hay quien hace que vea con escepticismo la posibilidad de realizar ciencia sobre esa cuestión. Y después en derecho es muy importante también, claro, todo lo que tiene que ver con las valoraciones. Es decir, los juristas no solamente describimos, sino que los juristas también valoramos y decimos pues si algo nos parece digno de elogio o más bien merecedor de castigo, y si una conducta pues es aceptable o inaceptable, y probablemente pues alguien que se dedica a las ciencias empíricas nos diría que esos juicios de valor pues no son científicos, es decir, que son impropios de una ciencia en el sentido fuerte de la palabra, porque no son verificables empíricamente, ¿no? Que lo que es bueno, lo que es malo, lo que es aceptable o inaceptable, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, si defendemos un concepto de ciencia donde todo lo que es la valoración no cabe, bueno, pues entonces no sería una ciencia, ¿no? Bueno, yo creo que, yo en eso, no sé, es decir, creo que al final de lo que hablamos es fundamentalmente de una ciencia social. Y entonces es verdad que las ciencias sociales, hombre, yo creo que negar su carácter científico pues me parece muy aventurado, pero es verdad que tienen un método distinto al de las ciencias empíricas y, en fin, no pasa nada por diferenciarlos, ¿no? Es más, cuando el derecho penal se ha intentado someter, que alguna vez se ha hecho a lo largo de la historia, ¿no? Y por autores como von List, por ejemplo, a principios del siglo XX, ¿no? Ha intentado someterse el derecho penal a los parámetros propios, digamos, de las ciencias empíricas, ha sido un fracaso rotundo, ¿no? Porque realmente el fenómeno criminal no se puede analizar como el que analiza cuál es la causa pues, de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? O cuál es la mejor vacuna contra un virus. Estamos hablando de otra cosa, ¿eh? Y como es otro tipo de realidad, debemos analizarlo con unas herramientas distintas. En ese sentido, es interesante reflexionar sobre qué tan abiertos o cerrados son o deben ser los sistemas dogmáticos. Una crítica o una percepción que existe es que muchos sistemas dogmáticos son muy cerrados, funcionan dentro de una lógica intrasistémica y donde el criterio de corrección es la coherencia misma
del sistema. Sin embargo, pues también hay discursos que abogan por una apertura de la dogmática. Por un lado, a las valoraciones, hablemos del caso de Roxin, del contenido valorativo de la Constitución, y por el otro lado, a los hallazgos, a lo que se encuentra en las ciencias sociales, en la criminología, en la neurociencia, bueno, etcétera. ¿Cómo ve usted, profesor Ragués, los límites de la dogmática penal? ¿Hasta dónde es un sistema cerrado y hasta dónde es un sistema abierto? Yo creo que inevitablemente la dogmática se tiene que relacionar con otras disciplinas, porque la dogmática lo que trata de analizar y de sistematizar es un objeto con una indiscutible vocación práctica como es el derecho. Es decir, el derecho nace para, en fin, garantizar pues, la paz social, ¿no? El orden en los sistemas sociales y bueno, digamos, precisamente porque tiene esa vocación eminentemente práctica, uno no puede, digamos, o no debería sostener interpretaciones sobre lo que es, digamos, una aplicación correcta del derecho sin tener en cuenta en absoluto la realidad social a la que ese derecho va a aplicarse y se está aplicando, ¿no? Y ahí la aportación de las ciencias sociales, pues, es imprescindible, ¿no? Es decir, hoy en día, por decir algo, ¿no? Y un juez, cuando decide si alguien es culpable o no es culpable de un determinado delito, pues necesariamente tiene que escuchar, por ejemplo, lo que puede decir un psiquiatra, ¿no? Sobre si esa persona tiene algún tipo de enfermedad mental o de trastorno psíquico. No nos parecería propio de otras épocas, ¿no? Que imaginemos que los jueces decidieran si alguien está sano o no está sano mentalmente, es culpable o no es culpable a los efectos penales, lo decidieran pues, ellos mismos sin escuchar la opinión, por ejemplo, de la ciencia médica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un ejemplo de que realmente la dogmática tiene que estar abierta a esa contribución, porque de otro modo el mensaje que el derecho penal pretende dirigir a la sociedad, pues no se va a dirigir correctamente. Es decir, la sociedad no va a entender ese mensaje. Sí, es un mensaje, no sé, supongamos, por ejemplo, ¿no? Es muy importante para decidir si alguien ha matado o no ha matado a otra persona, ver, bueno, pues si esa persona, yo qué sé, introdujo un veneno, por ejemplo, en la bebida que tomó la víctima que causó o no causó la muerte. Bueno, pues ahí nadie entendería que no se hiciera un estudio toxicológico, ¿no? Para determinar si esa sustancia que vertió el acusado en el café de la víctima es una sustancia, digamos, con capacidad para matar o no. La causalidad, por ejemplo, que es importante para determinar si alguien mató o no mató, pues la tenemos que determinar por lo menos con los parámetros de racionalidad que hoy en día se aplican en nuestra sociedad, lo tenemos que aplicar abiertos a lo que nos dicen las ciencias empíricas, ¿no? Otra cuestión es que al final, y eso es también importante tenerlo en cuenta, al final quien tiene que adaptar esas aportaciones es el propio derecho, ¿no? Es decir, lo que tampoco puede ser es que, de alguna manera, el jurista, por decirlo así, renuncie o delegue completamente esas cuestiones que en última instancia son jurídicas a personas que no son juristas, ¿no? Es decir, bueno, no, que determinen la culpabilidad los psiquiatras, ¿no? O que las cuestiones de imputación pues las resuelvan no un jurista, sino no sé, un químico, ¿no? Bueno, pues yo creo que eso no sería bueno tampoco, porque al final en la aplicación del derecho entran en juego una serie de valoraciones, como hemos dicho antes, que no son meramente fácticas, sino que implican razones que tienen que ver con los derechos fundamentales, con los derechos humanos, con las garantías, etcétera, que eso el jurista puede y debe valorarlo, ¿no? Entonces, yo creo que está muy bien el estar abierto a esas aportaciones de otras disciplinas, pero pasándolo siempre por el filtro de la valoración jurídica, ¿no? Para tener en cuenta pues, esas otras cuestiones, ¿no? Una cuestión distinta también es cuando, por decirlo de alguna manera, esa aportación de otras disciplinas cuenta, por así decirlo, con un sólido respaldo social. Es decir, hoy en día, nuestro paradigma de racionalidad social, no jurídico, social, partimos de que hay algo que es la causalidad, partimos de que hay una serie de disciplinas
que están en condiciones de reconstruir los cursos causales, o partimos de que la psiquiatría puede determinar ciertas enfermedades psíquicas que dificultan el control que una persona pueda tener sobre sus propios impulsos, ¿no? Es decir, eso hoy en día nuestra sociedad lo acepta, a lo mejor hace 600 años o 700 años no, pero hoy en día sí. Claro, cuestión distinta es que nuestra sociedad acepte otras, vamos a decir, consecuencias o implicaciones de ciertos estudios punteros en el ámbito empírico que a lo mejor todavía no están en discusión o no han sido plenamente asumidos por la sociedad, ¿no? En los últimos años se ha hablado mucho de cómo, por ejemplo, los avances de las investigaciones neurocientíficas deben influir en la aplicación del derecho penal, ¿no? Y hay algunos autores que vienen a decir que en realidad las neurociencias ponen de manifiesto que en el fondo la idea del delincuente como alguien libre, ¿no? que porque quiere opta por llevar a cabo la conducta delictiva, pues que eso es una pura sensación que no se corresponde con la realidad, sino que muchas de las actuaciones, sobre todo en el ámbito de la criminalidad agresiva, de la criminalidad violenta, obedecen a impulsos del cerebro que el sujeto no está en condiciones propiamente de gobernar, ¿no? Esas aportaciones que están ahí, que no están exentas de polémica en el propio ámbito de las ciencias empíricas, habrá que ver si con el tiempo el derecho penal los asume, ¿no? Porque lo cierto es que en nuestros parámetros de relación social, hoy en día, unos con otros, pues todavía partimos de que los otros actúan libremente en la mayoría de las ocasiones y a partir de ahí nos establecemos pues, reproches cuando alguien, abusando de esa libertad, nos daña, ¿no? A mí si una persona por la calle viene y me da un puñetazo en la cara, bueno, pues yo le atribuyo esa conducta como propia y se la reprocho, ¿eh? Y todavía la explicación de que eso en el fondo ha obedecido a un impulso, digamos, químico motivado por ciertas conexiones neuronales que no estaban en condiciones de controlar el sujeto, bueno, pues eso, salvo que nos digan que es un enfermo mental, entonces ahí, bueno, estaríamos dispuestos a aceptar esa explicación, pero el excusarle o el no reprocharle esa actuación a partir de esas aportaciones de la neurociencia, yo creo que nuestra sociedad todavía no ha asumido esas aportaciones y no sé si algún día las asumirá, ¿no? Entonces, bueno, un derecho penal que pretendiera, ¿cómo lo diríamos?, incorporar demasiado pronto y de manera un tanto precipitada las aportaciones de ciertas disciplinas o de ciertas ciencias empíricas, bueno, pues podría causar perplejidad también a la comunidad jurídica a la que se aplicase, ¿no? Y eso hay que valorarlo, claro. Y por el otro lado, me gustaría que profundizáramos un poco entre qué tanto la dogmática es un sistema independiente del derecho constitucional y en general de los contenidos valorativos, principios, derechos fundamentales de la Constitución, o qué tanto están integrados. ¿Cómo ve usted esa relación entre estos dos sistemas? Bueno, yo creo que el derecho constitucional, fundamentalmente, su interacción con el derecho penal y con la política criminal consiste en, de alguna manera, fijar los límites dentro de los que una política criminal posible y un derecho penal posible se puede mover, ¿eh? Evidentemente, en los estados de derecho constitucionales, bueno, pues el respeto a la Constitución es algo exigible a cualquier norma que está por debajo de la Constitución y entre ellas a las normas penales, ¿no? Pero yo creo que el marco constitucional no necesariamente nos impone un único diseño posible del derecho penal y de la política criminal, ¿no? Sino que la política criminal, precisamente como su nombre indica, bueno, pues es un ámbito más de la actividad política y dentro de el mismo marco constitucional se pueden hacer políticas criminales más garantistas, menos garantistas, más represivas, menos represivas, más incriminatorias, menos incriminatorias, y eso, y normalmente lo dicen así los tribunales constitucionales, pues es algo que en principio no debe ser censurado por el derecho constitucional, ¿no? Es decir, que según su ideología, pues el legislador en cada momento puede optar con la legitimidad democrática, ¿no?, que se le presupone por diversos diseños de la política criminal y siempre y cuando no se superen esas barreras que fija el marco constitucional, esas políticas criminales son posibles, ¿no? En España y creo, bueno, en otros países hay una cierta tendencia en los últimos años
a que todos aquellos aspectos del derecho penal que no nos gustan, pues ya rápidamente intentamos decir que son inconstitucionales, ¿no? Y tratamos, o tratan, ¿no?, los partidos políticos, por ejemplo, de llevar esas reformas que no les gustan enseguida que pueden al Tribunal Constitucional, ¿no? Y yo creo que eso muchas veces no es correcto. Es decir, bueno, pues mire, hay una consecuencia jurídica, por ejemplo, o hay una decisión de incriminar una determinada conducta que no nos gusta, digamos, por razones pues abiertamente políticas, porque pensamos que sería mejor otro diseño del derecho penal, ¿no?, menos intrusiva, por ejemplo, con las libertades de los ciudadanos. Pero eso no significa que necesariamente sea inconstitucional, sino que la Constitución admite, y esto la Corte Suprema en Estados Unidos lo ha dicho muchas veces, en España también el Tribunal Constitucional admite muchos derechos penales posibles, ¿no? Entonces, que aquello que no nos guste ya inmediatamente sea inconstitucional, yo creo que no es una forma adecuada de concebir el derecho penal, ¿no? Lo que no quita, obviamente, que los principios constitucionales, claro, deban ser una herramienta hermenéutica con un gran valor a la hora de acercarnos a las normas penales. Es decir, no podemos ignorar que las normas penales existen para proteger determinados derechos que están en las constituciones y al mismo tiempo que la aplicación de las normas penales limita, restringe ciertos derechos que también están reconocidos en la Constitución, como el derecho a la libertad y otros derechos parecidos. Entonces, bueno, cuando interpretamos esas normas penales no podemos pasar por alto su incidencia en todos esos derechos que están en la Constitución. Pero eso, insisto, no significa que el derecho constitucional imponga un único diseño posible del derecho penal. Gracias, profesor. Pasando a otro tema. Otra de las críticas a la dogmática ha sido su excesivo refinamiento conceptual. A veces un nivel discursivo muy complejo, muy elaborado, que parece un discurso entre expertos de difícil comprensión para los abogados e incluso para los mismos jueces. Usted, que ha sido juez y que también, pues desde luego, es un experto dogmático, ¿cómo ve ese diálogo entre la dogmática penal académica y la práctica judicial y la práctica penal en general? Bueno, como decía antes, yo creo que la dogmática penal tiene por objeto, digamos, un sector del ordenamiento jurídico con una incidencia en práctica muy evidente y que además es necesario su buen funcionamiento para garantizar la paz social, pero bueno, al mismo tiempo afecta a los derechos y a las libertades de los ciudadanos, ¿no? Por tanto, de alguna manera el dogmático tiene que ser consciente de los riesgos del instrumento que utiliza, ¿no? Y por tanto, en su actividad, por lo menos como yo la concibo, tiene que no solamente limitarse a una interpretación, vamos a decir, sistemática, muy correcta de la ley y muy coherente, sino que tiene que intentar que la interpretación más correcta o más justa desde su punto de vista, pues bueno, sea aplicada en la práctica, ¿no? Es un problema que a veces se da en el mundo académico, ¿no? Que los profesores escribimos y tenemos nuestros seminarios y hablamos de una serie de cuestiones y luego todo ese trabajo, muchas veces además financiado con dinero público, pues no acaba de llegar a las instancias que se ocupan de la aplicación del derecho penal, ¿no? Ese divorcio, vamos a decir, entre la academia y la práctica penal, pues es un serio problema. Primero porque el papel de los profesores pues se limita entonces a formar alumnos que luego cuando ingresan a la abogacía o ingresan a los tribunales, casi que lo primero que se les dice, eso yo se lo he oído decir a algún abogado, ¿no?, que casi que olvide todo lo que aprendió en la facultad porque va a ser ya, ¿no?, en el despacho de abogados cuando empezará a aprender derecho de verdad, ¿no? Bueno, yo creo que hoy en día, por lo menos en España, esa visión, ¿no?, ese divorcio tan radical entre la academia y la praxis, afortunadamente, pues se ha superado, ¿no? Y hay muchos prácticos, abogados, jueces, fiscales, pues que, en fin, que leen, que tienen en cuenta las aportaciones que se hacen desde la academia y eso se ve en las sentencias, ¿no? Y se ve en las resoluciones judiciales que tienen un nivel muy superior al que te podían tener hace 30, 40 años cuando yo estudié, ¿no?, donde realmente el divorcio era mucho más
mucho más acentuado, ¿no? Ahí yo creo que también ha habido un gran esfuerzo por parte de la academia por aproximarse, ¿no?, a esos sectores, es decir, por darse cuenta a los académicos que su trabajo necesariamente tiene que ser útil para los aplicadores del derecho y que eso exige una cierta voluntad de aproximación, no solamente compartiendo foros, ¿no?, como puede ser pues, un debate yo que sé, en el colegio de abogados o dando clases en ciertos ámbitos, sino también pues, a la hora de escribir y a la hora de publicar, pensando en que nos van a leer esos profesionales y que esos profesionales nos tienen que poder entender, ¿no? Lo cual no tiene que estar reñido necesariamente con la profundidad en la investigación dogmática, ¿no? Es decir, a veces hay ciertos estudios dogmáticos que son muy abstractos, muy complejos, y porque seguramente la materia lo requiere, ¿no? Porque, digamos, trabajamos con ciertos conceptos o ciertas ideas que pueden llegar a ser muy complejas y que requieren de una determinada refinación, ¿no? Lo que pasa es que, o de un determinado refinamiento, lo que pasa es que luego el académico tiene que ser capaz, por lo menos en mi visión de lo que debe ser un académico, de alguna manera traducir esas aportaciones tan abstractas a digamos, soluciones más concretas para los prácticos, ¿no? Estoy leyendo estos días, estoy escribiendo una recensión sobre un libro de un profesor americano que se llama Sark, y este autor está Alexander Sark, y este autor trabaja sobre la mens rea, ¿no?, lo que sería la imputación subjetiva en el derecho anglosajón, ¿no? Y cuando al final de cada este autor se esfuerza en no solamente proponer sus ideas, sino en decir, bueno, muy bien, y esto que he explicado, ¿no?, algunas ideas realmente muy complejas, voy a ver ahora cómo se traduce, por ejemplo, en las instrucciones que el presidente de un tribunal tiene que dar al jurado a la hora de decidir si condena o no condena a una determinada persona, ¿no? Bueno, pues a mí este trabajo realmente me parece encomiable porque es decir, el nivel de abstracción puede ser muy importante, pero al final de cada capítulo dice, bueno, voy a demostrar que esto luego hay que aplicarlo en la práctica, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no debe estar reñida una cosa con la otra, ¿no? Y desde luego lo que tampoco me parece bien, claro, como a veces uno tiene la sensación o la sospecha que se da en algunos textos, que se busque, digamos, la oscuridad por la oscuridad, ¿no? A veces parece que en ciertos ambientes académicos uno tiene que ser muy oscuro, porque si es muy oscuro parece que lo que está diciendo es muy profundo y está muy pensado, ¿no? Bueno, yo siempre digo que autores como por ejemplo Roxin, ¿no? Roxin, el gran maestro del derecho penal contemporáneo, y se entiende perfectamente todo lo que dice, ¿no? Es decir, ha de ser posible hacernos entender y al mismo tiempo ser profundos, ¿no? No debería estar reñido, quiero pensar. Muy de acuerdo, profesor. Pensándonos en otro nivel, ¿cómo ve usted la investigación en dogmática penal contemporáneamente? ¿Qué líneas ve que están siendo, digamos, fuertemente trabajadas a nivel transnacional? ¿Qué líneas le parecen interesantes de lo que usted ve en el estado del arte? Bueno, el derecho penal tradicionalmente era un ámbito del ordenamiento jurídico muy reducido en cuanto al número de artículos, por así decir. La ley penal, ¿no? En la mayoría de países era solamente el Código Penal. Eran en España, por ejemplo, 500 artículos, y eso, claro, comparado con el derecho administrativo, con el derecho civil, es muy poquito, ¿no? Y eso, de alguna manera, creo que es una de las razones que permitió que se desarrollara de una manera notable una construcción conceptual tan potente como la teoría del delito, porque los penalistas no teníamos que dedicar muchos esfuerzos a la localización, por así decirlo, del derecho vigente, ¿no? Como, por ejemplo, sí que tienen que hacer en derecho administrativo, ¿no? Alguien que se dedica al derecho administrativo en muchos ámbitos, su primer gran esfuerzo es decir, bueno, ¿qué normas se aplican aquí, ¿no? Normas locales, regionales, europeas, por ejemplo, ¿no? En el caso de la Unión Europea. Entonces, la simple determinación de la norma en ciertos ámbitos del derecho público, por ejemplo, es muy complicado, ¿no? En derecho penal eso no sucedía tradicionalmente. Sí que es verdad que, indiscutiblemente, el ordenamiento penal en los últimos años pues, ha ido ampliándose, y han ido aumentando el número de delitos y han ido aumentando las instituciones que se pronuncian sobre cuestiones penales. Por ejemplo, en Europa, ¿no? La Unión Europea pues, cada vez más interviene en cuestiones político-criminales. Cada vez tenemos
también mayores delitos, ¿no? Eso mi maestro Jesús María Silva, ¿no? En el famoso libro La expansión del derecho penal los puso claramente. Entonces, nuestro objeto, bueno, pues ha crecido, ¿no? Tenemos algo que se llama el derecho penal internacional, que hace 30 años no existía. Nos preocupamos por las víctimas, ¿no? Y tenemos algo que llamamos victimología, que hace 20 años pues nadie sabía muy bien, o 30 años nadie sabía muy bien qué era, ¿no? Entonces, nuestro objeto de estudio ha crecido notablemente. Yo creo que se ha hecho más atractivo en muchos puntos, pero al mismo tiempo, bueno, eso a veces dificulta el poder estar al corriente de todo, ¿no? Entonces, realmente yo creo que en los últimos años se ha dado un cierto fenómeno, se está dando un cierto fenómeno de especialización, ¿no? Es decir, el penalista ya no es el penalista a lo mejor de hace 50 años que abarcaba todo, sino que como sucede ya en otros ámbitos, pues tiene poco menos que escoger en qué temas concretos quiere trabajar y centrarse en ellos, pues como la única manera, digamos, de tener una voz que influya y de no quedar en la mera superficialidad, ¿no? Lo que no deja de ser un problema, teniendo en cuenta que, claro, en derecho penal todo está interrelacionado, ¿no? Y que, bueno, uno no puede ignorar, yo qué sé, pues cuestiones que tienen que ver con el procesal penal o con la victimología, por ejemplo, cuando está trabajando teoría del delito, ¿no? Porque también hay cuestiones pues, interrelacionadas, ¿no? Entonces, pero sí que observo una cierta sectorialización, por así decirlo. Y para nosotros, en el proyecto que estamos desarrollando, una de las líneas interesantes de exploración es el tema de género y en concreto la perspectiva feminista. ¿Cómo ve usted esa relación del derecho penal y feminismo? ¿Ve que haya una línea de investigación en ese sentido o no hay mucha exploración al respecto? Bueno, yo creo que necesariamente es una cuestión sobre la que nos tenemos que pronunciar los penalistas porque, en fin, en casi todos los países de nuestro entorno se han aprobado leyes en los últimos años que de alguna manera tratan de combatir la violencia de género y digamos a decir, la concepción machista de la sociedad por medio del instrumento penal, ¿no? Por tanto, el penalista no puede ignorar eso porque supondría algo así como ignorar artículos enteros del Código Penal más instituciones procesales que se ocupan de la cuestión, ¿no? Cuestión distinta es si el derecho penal, y eso entra más en el terreno de la política criminal propiamente que en el terreno estrictamente dogmático, si el derecho penal es el instrumento, no sé si decir el único, desde luego no, o aquel instrumento en el que los poderes públicos tienen que poner el mayor énfasis, ¿no? Yo me temo que difícilmente solo con el derecho penal se va a resolver el problema de la violencia de género. Y ahí tiene que haber una serie de soluciones que van más allá propiamente de lo que es el instrumento penal, que debería limitarse probablemente a intervenir solamente en los casos pues, de agresiones más graves o de situaciones de riesgo más inminente, y el resto del trabajo pues debería hacerse probablemente y más a largo plazo y recurriendo pues, a otro tipo de instituciones, de mecanismos distintos de la norma penal, ¿no? Me temo que como pasa en este ámbito y en otros, a veces se ha denunciado el derecho penal del medio ambiente, ¿no? Los legisladores lo confían todo el derecho penal y olvidan que el derecho penal desgraciadamente va a llegar siempre tarde, ¿no? Es decir, cuando el derecho penal interviene en un caso de violencia de género es porque ya se ha producido algún tipo de desgracia, ¿no? Y que la buena prevención hay que hacerla contando, claro, con el derecho penal para cuando fracase todo lo demás, pero teniendo otras instituciones y otras soluciones a mano, por así decirlo, ¿no? Y yo no sé si ese trabajo se está haciendo, ¿no? Me temo que en buena parte no. Gracias, profesor. Pasemos ahora al tema más estrictamente metodológico. Nosotros los penalistas y en general creo yo los juristas estamos muy acostumbrados a partir básicamente de estudios documentales, teóricos, con herramientas cualitativas, hermenéuticas, y no estamos tan acostumbrados al manejo de otras herramientas alternativas como los estudios cuantitativos o, por ejemplo, el trabajo de campo. Me quisiera ver cómo usted ve esto en la práctica de la dogmática penal, en los estudios dogmáticos penales. Somos predominantemente teóricos, cualitativos, hay esfuerzos por introducir
herramientas metodológicas alternativas en el estudio dogmático penal? Vamos a ver, yo creo que, por desgracia, digamos, las aportaciones, vamos a decir, empíricas, sociológicas, en la dogmática penal se tienen todavía muy poco en cuenta. Fundamentalmente por una razón, y es que en muchos países no las hay. Es decir, en España, cuando uno quiere hacer un trabajo que tiene en cuenta decir, bueno, cómo se está aplicando, por ejemplo, este delito en la práctica, ¿no? ¿Qué estadísticas tenemos pues, de si el número de delitos está subiendo o está bajando después de una determinada reforma o que aumentó o disminuyó la pena, ¿no? Bueno, pues todo este tipo de estudios en mi país pues no existen prácticamente, o existen muy poquitos, muy aislados, y sobre muchísimos temas no hay una buena información, ¿no? Eso tiene que ver con que falta realmente faltan estudios criminológicos de calidad, ¿no? En España formamos muchos criminólogos porque casi todas las facultades de Derecho en los últimos años han incorporado estudios de criminología, pero luego muchos de estos criminólogos acaban trabajando de otras cosas y no existe realmente inversión pública en los estudios criminológicos, lo cual es un grave problema para la política criminal, porque las decisiones en ámbito político-criminal no se toman sobre la base de estudios empíricos solventes, sino sobre la base de intuiciones, pues muchas veces del legislador, ¿no? Entonces, claro, el problema del dogmático, ¿cuál es? En primer lugar, el dogmático, por lo menos como yo concibo su papel, el dogmático es un jurista. Y eso a veces me pasa cuando vienen mis alumnos, ¿no? Y me proponen temas de trabajo de final de grado, ¿no? Aquí cuando se acaba el grado hay que hacer un trabajo final. Entonces, a veces me vienen mis alumnos y me dicen, bueno, yo quiero hacer un trabajo sobre, no sé, pues la mafia siciliana y su papel en el crimen organizado, ¿no? O quiero hacer un trabajo sobre las causas, yo qué sé, de la violencia de género, por ejemplo, o sobre estadísticas en materia de crimen organizado. Yo les digo, bueno, a ver, pero usted ha estudiado Derecho, usted lo que sabe o lo que maneja bien es el estudio de la ley y de las resoluciones judiciales. Usted no ha estudiado los métodos cuantitativos propios de la criminología, todo eso no se lo ha explicado. Usted es un jurista, usted no es un criminólogo. Y entonces, usted no puede pretender, sin contar con la formación propia del criminólogo, llevar a cabo ese tipo de estudios. Cuando algún estudiante ha intentado meterse en ese tipo de trabajos, pues casi siempre fracasa, ¿no? Porque, para empezar, pues claro, si uno quiere hacer una encuesta, bueno, pues uno tiene que saber cómo se hace una encuesta bien, sobre, yo qué sé, lo que opinan las víctimas de tal o cual delito, ¿no? Y eso el jurista pues no ha contado tradicionalmente con ese tipo de formación y, por tanto, directamente no puede hacerlo en la inmensa mayoría de las ocasiones, ¿no? Entonces, yo creo que, por responder a la pregunta, ¿no? A modo de conclusión, yo diría, contar con estudios empíricos acerca de la criminalidad sería algo muy importante, nos faltan esos estudios. Claro, son estudios que deberían hacer fundamentalmente los criminólogos, que son quienes cuentan con la formación necesaria para hacer bien ese tipo de trabajo, y después habría que establecer, claro, un diálogo imprescindible entre el criminólogo y el penalista, ¿no? Es decir, y el jurista. Es decir, el criminólogo debería ser capaz de mostrarle al jurista cuáles son sus conclusiones sobre la realidad y el jurista tratar de ver de qué manera, con una determinada interpretación de la norma o con determinados cambios legales, ese problema social de criminalidad pues se puede revertir o se puede reducir. Pero pretender que los juristas se pongan a hacer de criminólogos, yo creo que en algún caso se ha hecho, porque a lo mejor al colega o la colega no le ha quedado más remedio, pero no creo que sea la solución, porque lamentablemente quien mucho abarca poco aprieta. Si un jurista se pone a hacer de criminólogo, pues va a ser difícil que llegue, digamos, a un dominio en profundidad de las herramientas propias del trabajo jurídico, ¿no? Algunos lo han conseguido, pero no es nada sencillo. Profesor, y hablemos ahora de su práctica investigativa concreta. ¿Cuáles son sus líneas de investigación actuales? ¿Qué problemas, qué orientaciones le suscitan ahora mismo mayor interés?
Bueno, yo tengo una serie de líneas de investigación abiertas prácticamente desde el principio de mi carrera universitaria, ¿no? Yo creo que es aconsejable cuando uno empieza a trabajar en una determinada línea, en cierto modo, mantenerla, ¿no? Porque cuesta mucho, por lo que decíamos antes, ¿no? Porque nuestra disciplina cada vez es más amplia, cuesta mucho llegar a dominar o llegar a conocer bien un determinado estado de la cuestión en un sector del derecho penal como para luego abandonarlo y olvidarse de él, ¿no? Un tema con el que arranqué, digamos, mi carrera académica fue un tema clásico de teoría del delito, que es la cuestión del dolo y de la imputación subjetiva, que he mantenido pues todos estos años y en el que sigo trabajando y al que vuelvo cada 2 por 3, porque además es un tema eterno, es decir, que es un tema, yo creo que de los clásicos de teoría del delito que nunca se cerrará, pero bueno, al mismo tiempo va evolucionando, ¿no? Y hay aportaciones interesantes. Por ejemplo, en los últimos años se ha discutido mucho sobre si, más allá del concepto tradicional de dolo como conocimiento y voluntad, pues había que admitir también un dolo sin conocimiento, y ahora mismo se está discutiendo mucho sobre esa cuestión. Es decir, es un tema de teoría del delito clásico, pero vivo. Y ya en mi tesis doctoral incorporé también una visión que a mí me parece fundamental, por lo menos para lo que a mí me gusta, digamos, que es la relación entre el derecho penal sustantivo y el proceso penal, ¿no? Es decir, la idea de que las instituciones sustantivas del derecho penal hay que trasladarlas luego al proceso con todo lo que eso conlleva, ¿no? De limitación en el momento de aplicar ciertas construcciones teóricas muy abstractas y eso en el ámbito del dolo, que es sobre lo que escribí mi tesis, pues cómo se prueba el dolo en el juicio, pues es una cuestión que en su momento creo que en España por lo menos fue un enfoque muy novedoso, ¿no? Porque fue el primer trabajo que decía, yo no solamente me voy a ocupar del concepto, sino que me voy a ocupar también de la prueba de este elemento, ¿no? De ahí nace un interés también por todo lo que tiene que ver con las relaciones entre el derecho penal sustantivo y el proceso penal, ¿no? Y eso enlaza con mis trabajos sobre prescripción penal, que es una institución que siempre ha estado un poco a caballo entre el proceso y el derecho sustantivo, que además plantea una cuestión muy interesante, que es la de cómo influye el paso del tiempo en la necesidad social de castigo, ¿no? Es decir, ¿por qué cuando pasan 20 años, 10 años, depende de la gravedad del delito, ya no consideramos necesario, por ejemplo, castigar? Algo que, por cierto, está cambiando, ¿eh? Las sociedades cada vez tardan más tiempo en olvidar el delito. De hecho, hay estudios que parece que así lo ponen de manifiesto. Y, bueno, me ha interesado también todo lo que tiene que ver con el derecho penal económico, responsabilidad penal de personas jurídicas en los últimos años. Digamos que he ido abriendo líneas de investigación y he procurado no cerrar las que ya tenía abiertos. Me ha interesado mucho también todo el tema de los denunciantes, ¿no? El papel es decir, el interés que muestran los poderes públicos en los últimos años para conseguir que los ciudadanos colaboremos con el Estado denunciando aquellas conductas delictivas de las que tenemos conocimiento, ¿no? Esas políticas de fomento de la denuncia privada, que es algo que en Estados Unidos está muy, muy en boga desde hace años, que en nuestros entornos es algo relativamente novedoso y que a mí me parece un fenómeno muy interesante. Profesor, y dentro de esta variedad de intereses y líneas, ¿cómo diseña usted metodológicamente sus investigaciones? ¿Tiene unas prácticas establecidas que le sirven para todas o digamos que su aproximación es ad hoc según el objeto de estudio? ¿Qué nos podría contar en esta línea? Bueno, la verdad es que yo creo que antes del método lo que uno tiene que encontrar es el objeto sobre el que quiere investigar, ¿no? Y eso muchas veces, para mí por lo menos, es lo más difícil, ¿no? Es decir, uno tiene que encontrar un tema que le apasione lo bastante como para convivir con ese tema durante unos meses o unos años, ¿no? Y eso, pues bueno, no es sencillo, ¿eh? Es decir, que encontrar el tema probablemente sea lo más difícil, ¿no? Es decir, bueno, pues ¿sobre qué voy a escribir? Porque si a uno el tema no le atrae, probablemente pues lo va a acabar dejando, ¿no? Y esa es una cuestión que a veces uno no puede decidir de manera muy, por decirlo así, racional, ¿no? Hay un cierto enamoramiento a veces entre el académico y los temas, ¿no? Y uno no sabe muy bien por qué. Hay temas que reúnen todos los elementos para parecer interesantes y, sin embargo, cuando uno se pone a trabajar en ellos, pues le aburren, y en cambio otros temas que no parecían a priori tan interesantes, pues le acaban apasionando, ¿no? No lo sé, la verdad es que ese enamoramiento supongo que
al igual que sucede en la realidad, digamos, del amor entre personas, pues el amor del académico hacia un tema surge, bueno, pues probablemente un neurocientífico nos diría que por algún tipo de proceso químico neuronal, pero yo, que no llego a ese nivel, digamos, de conocimiento y funcionamiento del cerebro humano, diría que tiene algo que ver con ese fenómeno, pues, de amor hacia un determinado tema que tiene un cierto punto de irracionalidad, ¿no? Una vez decidido el tema, bueno, pues yo creo que el primer paso es una buena reconstrucción del estado de la cuestión, ¿no? Es decir, ver qué se ha dicho ya sobre ese tema y, claro, eso necesariamente hay que leerlo, ¿no? Y uno, básicamente porque, claro, lo que no puede hacer el académico, eso sería un error garrafal, es, digamos, llegar a ciertas conclusiones, aportar como propias ciertas ideas que en realidad resulta que alguien ya ha defendido en el pasado. Y obviamente no estoy hablando de situaciones de fraude, ¿no? Como pueden ser plagios, sino sencillamente de que a alguien ya se le ocurrió hace 20 años una idea que a mí me parece brillantísima, y una aportación muy original cuando ya pues, otra persona la había defendido, ¿no? Por tanto, una vez decidido el tema, el siguiente paso tiene que ser una buena reconstrucción del estado de la cuestión. Claro, ahí hay que valorar también que hay temas y temas. Es decir, hay temas que están muy trillados, muy trabajados, con muchas monografías en muchos idiomas, y en cambio hay otros temas sobre los que uno pues prácticamente va a ser el primero o se puede decir todavía muchas cosas nuevas, ¿no? A mí tradicionalmente me han interesado más estos segundos temas, ¿no? Donde uno puede hacer, pues, o puede ser de los primeros en que opina sobre la cuestión, ¿no? Pero bueno, también considero legítimo el que dice, pues voy a escribir el libro número 227 sobre, no sé, el concepto de tentativa, por ejemplo, ¿no? Siempre y cuando, claro, uno reconstruya bien el estado de la cuestión y se considere en condiciones de aportar ideas nuevas, ¿no? Esta es por así decir, la segunda parte, ¿no? Reconstrucción del estado de la cuestión. En tercer lugar, claro, la búsqueda de ideas propias. Es decir, a este estado de la cuestión, ¿en qué lo puedo mejorar, ¿no? Es decir, sobre este tema del que ya han opinado 10, 20, 30 autores, ¿qué puedo decir yo que sea mejor de lo que han dicho estos? A veces a mí me ha sucedido, ¿no? Que uno, bueno, pues reconstruye el estado de la cuestión, se da cuenta que el tema ya está bien resuelto o que no es capaz de aportar nada, y ahí lo más honesto académicamente, científicamente, bueno, pues es retirarse, es decir, no, bueno, es que esto ya, pues, no me veo capaz de decir nada nuevo, ¿no? Esto, claro, cuando uno ha dedicado unas semanas o unos pocos meses al tema no es terrible. A veces, pues a uno le puede pasar que ha dedicado mucho tiempo, años incluso, y no se ve capaz de decir nada nuevo, ¿no? Eso es un problema. A veces uno ve monografías donde el autor, al final, lo único que hace es adherirse a lo que ya dijo otro. Bueno, entiendo que quien tiene que defender una tesis doctoral después de muchos años de trabajo y no puede dar marcha atrás, pues no le queda otro remedio que hacer eso, pero eso propiamente yo creo que no es algo, digamos, que haya que aplaudir, ¿no? Y luego, claro, queda una última parte que es una parte, bueno, pues más, seguramente la más aburrida, pero que no hay que descuidar y que hay que trabajar bien, que es el agotamiento de las fuentes. Es decir, uno, digamos, reconstruye el estado de la cuestión, como decíamos al principio, con las obras principales, pero luego, sobre todo si estamos hablando de un trabajo extenso, de un libro, bueno, pues uno tiene que agotar las fuentes, es decir, buscar en la medida de lo posible, pues prácticamente todo lo que se haya escrito o dicho sobre esa cuestión para, en fin, pues tener en cuenta pues todas esas aportaciones previas o prácticamente todas, ¿eh? Y eso, bueno, pues suele ser un trabajo aburrido, porque uno dedica horas y horas y horas a buscar y al final, a lo mejor, después de un día de trabajo no encuentra casi nada o encuentra una sentencia, ¿no?, que no aporta prácticamente nada nuevo, ¿no? Y luego viene una parte también, pues, pesada, pero que es necesario hacerlo bien, que tiene que ver con la redacción, claro. Es decir, uno puede tener muy buenas ideas propias, originales, pero si no es capaz de plasmarlas bien por escrito, en un texto correcto, en un texto que se entienda bien, pues difícilmente eso pues va a ser bien acogido y difícilmente va a lograr influir no solamente en ambientes académicos, sino también en la práctica del derecho penal, ¿no? Yo soy evaluador para muchas revistas y cada vez más me encuentro con trabajos sobre buenos temas, con ideas originales y, sin embargo, pues escritos de una manera
pues poco cuidada o de una manera difícilmente inteligible, y eso en un trabajo académico pues creo que es un grave error. Es decir, el académico, como decíamos antes, no puede buscar la oscuridad como algo, digamos, meritorio, sino todo lo contrario. Tiene que intentar ser lo más claro posible y también lo más atractivo posible para el lector. Es decir, es posible, porque algunos trabajos lo demuestran, hacer obras de investigación jurídica que al mismo tiempo pues, se lean con una gran facilidad, ¿no? Y eso, bueno, pues hay que intentar conseguirlo. Otra cosa es que, bueno, hay que tener más talento para esas cuestiones que otros, pero por lo menos uno lo tiene que intentar conseguir. Gracias, profesor. Y uno aprende cuando hace doctorado y pasa por todos estos años y empieza a hacer sus procesos investigativos, que el día a día no es una cosa fácil, que la cotidianidad del investigador, la práctica de cómo ir abordando día a día el proceso investigativo, pues tiene su complejidad. Usted como investigador experto, ¿qué nos podría aconsejar al respecto? ¿Cómo vivir la cotidianidad de un proceso investigativo? Bueno, la verdad es que la investigación jurídica en nuestro ámbito, sobre todo yo creo que el principal problema que tiene es de falta de continuidad. Lamentablemente, la mayoría de profesores tenemos que dedicar nuestro tiempo a otras cuestiones que no son propiamente la investigación, ¿no? En primer lugar, claro, la docencia, y eso en muchas universidades es realmente así, ¿no? Hay muchas universidades que fundamentalmente cuando fichan a un profesor, fichan a alguien que dé clase, porque la universidad, lo primero que uno piensa y lo que muchas veces piensa la sociedad es que es un lugar donde la gente va a aprender y a que le den clases. Eso, claro, en algunas universidades llegan hasta el punto de ahogar, digamos, desde el punto de vista horario al profesor y al profesor no le queda prácticamente tiempo para la investigación, ¿no? Yo creo que eso es una mala inversión a medio y largo plazo. Es decir, las universidades tienen que darse cuenta, sobre todo las universidades privadas, y en Latinoamérica yo creo que este fenómeno sea especialmente, tienen que darse cuenta de que si aspiran a crecer no solamente económicamente, ¿no?, sino también como institución académica, tienen que dejar margen para que el profesor crezca y se desarrolle como un investigador. Pero bueno, digamos que todos los profesores asumimos que además de investigadores tenemos que dar clase y, bueno, pues una parte de nuestro tiempo razonablemente pues lo dedicamos encantados a esa función, ¿no? A mí siempre lo digo, ¿no? Así como la investigación ha habido épocas de mayor o menor intensidad, pues las clases es algo que siempre me ha gustado y en general siempre he pasado bien dándolas, ¿no? En cambio, mucho más pesada suele ser para el universitario todo lo que tiene que ver con las tareas de gestión, ¿no? De solicitud de fondos, de petición de ayudas, de, no sé, yo, por ejemplo, pues estos días estoy rellenando una justificación de un dinero muy poquito que nos dieron, ¿no? Y voy a perder días que podría dedicar a escribir un artículo, a justificar un dinero pues, para una investigación, ¿no? Ese trabajo que necesariamente también pues, los académicos llevamos a cabo, habría que ver o habría que intentar reducirlo a mi juicio al máximo, porque ese sí que es un trabajo que personas con otro perfil y gestores con otra formación pues podrían hacer perfectamente y ahí pues no sería necesario que un académico interviniera, ¿no? Pero bueno, las universidades van cortas de presupuesto y cortas de personal y a veces al académico pues le acaba tocando hacer esto, ¿no? Claro, normalmente la actividad de gestión, la actividad de docencia es actividad a corto plazo, ¿no? La clase hay que darla mañana, los impresos hay que rellenarlos dentro de 15 días, la ayuda económica hay que pedirla el día 20, ¿no? Y todo esto va pasando por delante de la investigación, que normalmente es más a largo plazo, ¿no? Bueno, quiero publicar un libro, pero bueno, si no sale en marzo, saldrá en diciembre, y si no, pues el año que viene, ¿eh? O quiero publicar un artículo, bueno, pues si no sale en el próximo número de la revista, pues ya lo mandarán en el otro, ¿no? Entonces, normalmente lo menos importante, sobre todo la gestión en el ámbito académico, acaba siendo más urgente que la investigación. Y eso rompe algo que es fundamental en la tarea investigadora, que es la continuidad. Es decir, el poder estar pensando, el poder estar leyendo, el poder estar escribiendo sobre un determinado tema cada día, o prácticamente casi todos los días. Cuando eso se rompe, es terrible, porque cuando uno vuelve sobre el texto, aunque solamente haya pasado una semana, 15 días,
ese texto, en cierta manera, uno en parte lo ha olvidado y tiene muchas veces como que releerse para decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que yo había dicho? ¿Qué es lo que yo había escrito? ¿Qué es lo que decía este autor? ¿No? Entonces, eso yo creo que es el peor enemigo de la actividad de investigación. Y lo que hay que intentar, por tanto, es bueno, pues que esas interrupciones sean las mínimas, lo más breves posibles y que a poder ser no se produzcan, ¿no? Yo a veces les digo a mis doctorandos, ¿no? Bueno, pues intente usted, aunque tenga cosas más urgentes, pues aunque sea en el autobús o en el metro cuando va a trabajar, leer un artículo de la tesis o corregir 5 páginas o 10 páginas de la tesis para que no se le vaya de la cabeza, ¿no? Y bueno, pues eso yo creo que hay que intentarlo, ¿no? Bueno, en América Latina en particular, pues muchos académicos no se pueden dedicar solamente a la universidad, tienen que trabajar como abogados, como jueces, ¿no? Y eso hace pues que esa continuidad pues realmente sea muy difícil y nos hace también ver el extraordinario mérito de las personas que, pese a ello, pues consiguen estar al día, consiguen publicar, consiguen pues participar en los debates de su tiempo, ¿no? Y bueno, pues realmente es muy, muy meritorio porque, bueno, dentro de lo que cabe en España vamos muy cargados con la gestión, pero aún nos podemos dedicar prioritariamente a la universidad, ¿no? Doy fe de su consejo, profesor. Esta idea de la continuidad del día a día, de no perder el hilo de la investigación, para mí por lo menos fue una guía importante que me ayudó a avanzar pues de manera más o menos razonable en el proceso investigativo. Ahora, desde una perspectiva más autorreflexiva, ¿qué límites encuentra usted que han tenido sus propios diseños metodológicos? ¿Cómo cree que podría mejorar, que podría añadir elementos a ese diseño metodológico para obtener mejores resultados? Bueno, en ciertos trabajos la aportación, digamos, de otras disciplinas, pues ahí ciertamente no he podido considerarla en todo lo que me habría gustado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando escribí sobre el dolo, pues todas las aportaciones de ciencias como la psicología, la psiquiatría, pues no pude tenerlas en cuenta tanto como probablemente hubiera sido necesario, ¿no? Porque, bueno, pues ahí se dicen cosas que pueden ser interesantes para el jurista, ya decíamos antes, filtrándolo, ¿no? Con arreglo a nuestras categorías y a nuestros conceptos y a nuestras necesidades, pero ese tipo de aportaciones empíricas sería interesante poder considerarlas, ¿no? Yo he hecho en falta en general, como decía antes también, buenos trabajos de orientación criminológica, ¿no? Para conocer mejor esa aplicación del derecho penal, en qué se traduce en la práctica, ¿no? Y ahora estoy escribiendo sobre temas de prisión provisional, por ejemplo, y me encuentro con que la prisión provisional, que en España se aplica mucho y desde mi punto de vista de manera excesiva, pues que prácticamente no hay buenos estudios empíricos sobre la realidad de la prisión provisional, a quién se aplica, en qué casos, qué personas son, cuánto tiempo, ¿no? Hay algún estudio muy meritorio, por cierto, pero muy fragmentario, también reducido pues, a la actividad de unos pocos juzgados, ¿no? Y eso realmente tiene un valor expresivo muy, muy, muy bajo, ¿no? Entonces, yo creo que incorporar esa dimensión sería muy interesante, ¿no? El problema, como decíamos antes, es contar con los conocimientos necesarios para incorporarla bien, ¿eh? Y eso, pues lamentablemente, pues es un déficit que difícilmente me veo capacitado de suplir, ¿no? Los años que me quedan de carrera académica. Sí que a veces, como fruto de esa sectorialización de la que hablábamos antes, uno echa en falta mayor capacidad, mayor tiempo para, digamos, tener una visión global más amplia sobre ciertos debates que se desarrollan en el ámbito de las ciencias penales, ¿no? En derecho penal, como decíamos antes, todo está relacionado y lo que se discute en materia de función y teoría de la pena repercute luego también en teoría del delito, por ejemplo, ¿no? Es decir, cuál sea la función de la pena es algo que, bueno, desde Roxin tenemos claro que influye también en el diseño de los elementos de la teoría del delito, ¿no? Entonces, el poder estar al corriente de muchas de esas discusiones pues es algo muy necesario para cualquier trabajo, pero que a veces no siempre es posible, ¿no?
hay que tener en cuenta también que los últimos años, por ejemplo, cuando yo era más joven, cuando yo empezaba en el mundo académico hace pues, más de 25 años, a uno le decían, bueno, mire, usted tiene que leer lo que se haya escrito en alemán, ¿no? sobre este tema de teoría del delito, mire un poco a ver qué se ha dicho en Italia y con esto usted pues, ya puede hacer una tesis doctoral, una monografía sobre uno de los grandes temas de teoría del delito. Claro, desde entonces han pasado 30 años, la productividad académica en todos estos países ha sido muy superior, pero es que además, claro, nos encontramos con que en América Latina también se está produciendo mucho y en ocasiones muy bueno y que hoy en día también, por ejemplo, pues nos parece casi natural tener muy presente qué es lo que se dice en el mundo anglosajón, ¿no? En el mundo del common law, que era algo que, por lo menos en mi época, pues nadie te pedía ni que fueras a ver en Estados Unidos o en Inglaterra, pues cómo se estaba interpretando una determinada institución, porque se decía, bueno, estos tienen otro sistema jurídico y a nosotros no nos vincula, ¿no? Bueno, pues eso acabó, ¿eh? Y hoy en día un buen trabajo dogmático y de derecho penal en general tiene que ir también a estos universos, vamos a decir, hasta hace un tiempo desconocidos, porque ahí se dicen cosas muy aprovechables, además normalmente con una fundamentación criminológica muy buena y bueno, y hay ideas muy relevantes, ¿no? Entonces, eso, claro, es una dimensión que en los últimos años pues sí que he tratado de incorporar, ¿no? El conocimiento de todo ese sector, que hoy en día ya pues casi todo el mundo asume como algo necesario, pero eso al mismo tiempo hace que la investigación jurídica sea más exigente, ¿eh? Porque hay mucho más que estudiar antes de que uno se pueda pronunciar sobre cualquier tema, ¿no? Ahí yo creo que es importante también la selección de las fuentes, ¿no? Decíamos antes, hay que reconstruir el estado de la cuestión y uno tiene que intentar ser exhaustivo en el estudio de las fuentes, de la bibliografía. Lo que pasa es que yo creo que cada vez más va a ser necesario también esa exhaustividad, limitarla a las obras que verdaderamente aportan algo, ¿eh? Porque, bueno, también es verdad que se publica o se ha publicado sobre muchos temas trabajos muy intrascendentes, ¿eh? Entonces, creo que es importante pues un trabajo de selección de qué se va a leer, qué se va a considerar y qué no, que claro, que tiene que estar justificado, pero que con el tiempo habrá que hacerlo de una manera casi, diría yo, pues imprescindible, ¿eh? Porque la cantidad de información que se genera y la posibilidad de acceso tan fácil a esa información que supone Internet hace que sea imposible procesarla en tiempos razonables, ¿no? Es decir, yo creo que antes no se nos pedía que contemplásemos lo que se decía en ciertos ordenamientos jurídicos en nuestros trabajos o en ciertos ámbitos académicos, el angloamericano, por ejemplo, por una cuestión que tenía que ver con la dificultad de acceder a las fuentes, ¿no? Hoy en día esa dificultad ya no existe. Desde cualquier computadora, sentado en la mesa, si tu universidad está suscrita a la base de datos, puedes acceder. Y eso, bueno, pues hace que tengas que considerar mucha más información también, ¿no? Gracias, profesor. Ahora, en cuanto a la educación, ¿cómo ve usted los procesos educativos en el ámbito del derecho penal y en concreto en los ámbitos relacionados con la dogmática penal? ¿Todavía prima el abordaje teórico, conceptual, deductivo de los temas o existen aproximaciones alternativas que tienen en cuenta los casos, los problemas, bueno, aproximaciones tal vez más inductivas al proceso educativo? ¿Qué nos podría contar de este fenómeno en España? La verdad es que en este ámbito sí que ha habido un cambio muy importante desde que yo fui estudiante, allá a finales de los años 80 hasta hoy, ¿no? Yo tuve un gran maestro como profesor de Derecho Penal, que fue Juan Bustos. Juan Bustos explicaba dogmática penal con su manual y yo creo que en todo el curso no vimos ni una sentencia, ¿no? Eran ejemplos, muchos de ellos en el caso de casos pues, de laboratorio explicados en el propio manual y apenas vimos qué hacían los tribunales, ¿no? Entre otras razones porque lo que hacían los tribunales muchas veces en España pues tenía ¿cómo lo diríamos? Una base teórica, un fundamento teórico tan flojo que yo creo que directamente los profesores preferían no explicarlo, ¿no? Hoy en día esto ha cambiado. Hoy en día los tribunales, como decía antes, tienen en cuenta
en mucha mayor medida las aportaciones del ámbito académico, las resoluciones judiciales tienen mayor calidad y yo creo que, y lo valoro como algo muy positivo, en el estudio del derecho penal cada vez más hemos introducido los profesores, junto con la explicación teórica clásica, una visión de cómo esas instituciones teóricas, de cómo esas leyes pues se trasladan a la práctica por parte de la judicatura, ¿no? Y creo que esa dimensión es muy, muy interesante y hace que la asignatura sea mucho más dinámica. Es decir, poder trabajar con casos, poder explicar el derecho penal con casos, yo creo que para el alumno es mucho más atractivo, porque le hace ver la utilidad de la disciplina que está aprendiendo. Muchas veces supone un cierto reto, un cierto juego de rol, ¿no? Es decir, bueno, pues acusa usted en este caso, ¿qué diría usted para acusar? ¿Qué diría usted para defender? Es un proceso mucho más estimulante que el método académico clásico de exposición teórica por parte del profesor. Lo que no quiere decir que la teoría no sea necesaria, ¿no? Es decir, uno para discutir con fundamentos sobre casos prácticos tiene que tener unas bases teóricas sólidas, porque si no, al final, la discusión sobre ese caso es la misma que podrían hacer unos señores en una tertulia en televisión o tomando una cerveza en un bar. Entonces, para que la discusión sea una discusión relevante, pues hay que contar con una base teórica previa que es imprescindible a mi juicio, ¿no? Pero una vez se cuenta con esa base mínima, el acabar de precisarla a propósito de la discusión de casos, creo que es muy, muy necesario y por lo menos es el método que yo utilizo. Teniendo en cuenta también, además, que la gran mayoría de nuestros alumnos están destinados a acabar ejerciendo alguna profesión vinculada con la práctica del derecho penal. Trabajando como abogados, litigantes, como jueces, como fiscales, van a ser muy pocos los que acaben siendo académicos. Entonces, bueno, tenemos que pensar fundamentalmente en la gran mayoría de nuestros alumnos que acabarán siendo prácticos y después ya en todo caso el académico, ¿no? el que le guste sobre todo pues una aportación, una visión más teórica sobre el derecho penal, ya va a encontrar más adelante foros adecuados para esa profundización, ¿no? Como pueden ser los programas de posgrado, los programas de doctorado, etcétera. Entonces, lo que yo creo que es un error es intentar tratar a la práctica totalidad de nuestros alumnos como si fueran académicos en ciernes, ¿no? En muchos casos, ni uno solo de nuestros alumnos va a acabar siendo académico y en aquellos grupos donde acaba saliendo un académico es uno entre 80 o uno entre 100. Entonces, hay que pensar en que la mayoría van a ser prácticos, ¿no? Y hay que intentar hacer la materia atractiva para ellos. Profesor, y en cuanto a la formación en investigación en derecho penal, ¿cómo evalúa usted estos procesos de formación en su contexto, en el ámbito español? ¿Qué puntos positivos podría resaltar? ¿Qué aspectos a mejorar podría haber en este proceso de formación, por ejemplo, de doctorandos o, bueno, en general de investigadores? Bueno, en lo que tiene que ver con las tesis doctorales se ha producido un fenómeno que a mí no me acaba de convencer y es que hasta que uno llega a poder redactar la tesis doctoral, por lo menos en España hay que dar muchos pasos previos, ¿no? Uno tiene que superar un máster donde va a estudiar materias muy distintas, algunas de ellas muy poco relacionadas con sus ámbitos de interés, otros sí, pero muchas no. Luego, además, tiene que superar pues, una serie de asignaturas también transversales, pero que tampoco, es decir, preparar un proyecto muy largo de tesis. Todo eso son como preliminares que le acaban quitando a uno pues, 1 año y medio, 2 años del trabajo verdaderamente importante que es la redacción de la tesis doctoral. Es verdad que con ese trabajo previo uno aprende cosas, pero no sé si aprende tanto como para justificar el tiempo que uno tiene que dedicar a estas cuestiones, ¿no? Y en paralelo se ha ido recortando el tiempo del que uno dispone para la tesis doctoral. En mi época, cuando uno empezaba la tesis doctoral, tenía por delante todo el tiempo que quisiera, ¿no? Es decir, no había un límite para defenderla. Había personas que se tiraban 5 años, 7 años, 10 años, 12 años para la tesis. Esto hoy en día ya no es posible. En mi universidad el tiempo máximo que se puede dedicar a la tesis de ordinario son 4 años.
Y claro, si 1,5 pues lo ha dedicado ya a todas estas actividades previas, pues le acaba quedando realmente poco tiempo para lo que es en el fondo lo importante en la tesis doctoral, que es, bueno, pues el trabajo de doctorado en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, el tipo de tesis que se está haciendo es una tesis más breve de la que se hacía en mi época. Los temas normalmente se intenta que sean temas un poco más acotados, sobre cuestiones más concretas, porque en estos 2 años y medio reales de los que uno dispone para la tesis, pretender trabajos muy, muy extensos, pues es verdaderamente difícil. También porque, claro, cada vez, como decía antes, hay más que leer, más fuentes de información que uno tiene que considerar y esto, pues, en tan poco tiempo es difícil, ¿no? Yo creo que a medio plazo esto va a llevar o está llevando ya a que la tesis doctoral deje de ser, como era hace unos años, el gran trabajo, el trabajo más importante que acometía un académico en prácticamente toda su carrera,